Estamos dentro del Parque Arqueológico de Ollantaytambo y no tienen idea lo que me duele no haber conocido de este lugar antes. Ya no me da tiempo de contratar un guía, no pude leer la historia, no sabía, amigos, se los juro, no sabía que algo tan increíble se encontraba en este lugar. Qué elegancia, no la de Francia, sino la del Perú. Este en el que vamos es el tren con vista panorámica que les dije. Este es un vagón especial y vean las vistas alrededor en el camino. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Mis causas, seguimos en tierras peruanas y antes de que se me asusten, portamos la F por gusto. Hasta el momento, gracias a Dios, no la necesitamos. Y en el video anterior, ahora que me acuerdo, les conté que ocupaba un corte. Me dejé llevar por las peluquerías de Urubamba. ¿Qué dicen de este corte peruano en fuego? Amigos, resulta que hoy tenemos un video muy especial porque hoy, no ayer ni mañana, hoy inicia el camino hacia Machu Picchu, hacia la maravilla del mundo, el lugar más famoso del Perú y uno de los más famosos y visitados del mundo. Resulta que para llegar a Machu Picchu hay diferentes maneras, hay diferentes formas, diferentes transportes. Ustedes lo pueden hacer con agencia, por su cuenta, caminando el camino del Inca. Hay de todo, pero resulta que su servidor aquí presente decidió hacerlo por su cuenta. Así que en este momento, como les dije, estamos en Urubamba. Tenemos que ir a otro pueblo donde tenemos que pasar la noche, no tenemos hotel, ahí tenemos que tomar un tren que nos va a llevar a otro pueblo donde subimos a Machu Picchu. Es todo un tema que ni siquiera sé cómo va a terminar, pero vamos a mandarnos a ver qué acontece el día de hoy en el camino hacia la maravilla del mundo. Lo primero, obviamente, es dejar este hotel, que les quiero mostrar algo bien interesante, medio misterioso, y es que el hotel la verdad es que está súper bien, está bonito, está barato, bien ubicado, casi en el puro centro, pero no sé si será relacionado con la fecha, con el turismo o qué. Oigan cómo suena esta puerta, qué miedo. Y da más miedo porque estamos completamente solos en este hotel que, como les digo, está increíble, pero no hay nadie, no sé por qué. Lo segundo, antes de cualquier movimiento, antes de cualquier paso en falso, es buscar un restaurante donde comer, que aquí en el Perú la verdad es que es bien fácil encontrar buenos restaurantes porque podemos dormir en una parada, podemos quedarnos sin transporte, lo que ustedes quieran, pero todo con la pancita llena. Ojo con el ofertón que me acabo de conseguir. Llegué a un restaurante que no es un restaurante turístico. Ese es un punto muy importante, en el que me pedí un plato fuerte de $3, solo 11 soles, y me incluyen hasta entrada en ese precio. Esto es una coliflor, no sé cómo está preparada, pero apenas para ir abriendo el apetito. Y ojo con el plato principal, es un pollo a la milanesa con verduritas, papitas, arroz y con cremas, que es como le dicen aquí en el Perú. Trae ají, mayonesa, ketchup, y aquí les va un dato hermoso del Perú, y es que casi en todos los restaurantes que he visitado la mayonesa es casera, entonces la comida es el doble de deliciosa. Después de almorzar en un restaurante peruano, ya su vida solo puede ir para arriba. Hoy ya no puede pasar nada malo. Ahora el tercer paso es encontrar la terminal donde vamos a agarrar el transporte hacia Ollantaytambo, que aquí les va otro dato hermoso del Perú, y es que en casi todos los pueblos, en casi todas las ciudades, me he encontrado que hay terminales donde usted puede agarrar un transporte colectivo que es baratísimo para moverse a todo lado. Y ahora la gran pregunta, ¿cómo voy a encontrar ese transporte sumamente barato que normalmente solo conocen los locales? Pues hay dos maneras. La primera es preguntarle a cualquier local de los que están por aquí, todos conocen el lugar, y la segunda es hacerle parada a un tuk-tuk y decirle lo siguiente: buenas, a la terminal para Ollantaytambo. Y listo. Así es fácil, vamos camino a la terminal. Y vean qué suerte, justamente bajándome del tuk-tuk, el colectivo ya va saliendo, está lleno. Salen cada vez que se llena de personas. Son estas bucetas que tienen atrás mío, así que nos vamos de inmediato. Y así pasó media
media horita en carro donde nos ahorramos 20 veces lo que nos cobraba un taxi. Nos costó menos de $1 llegar hasta este pueblo que, por Dios, está hermoso. Ahorita que venía en la buseta, la verdad es que venía demasiado llena. Aquí les dejo unos videos. Incluso venía gente de pie. Yo no sé si eso es legal, pero aproveché el camino para reservar un hotel por aquí. La verdad es que lo conseguí a buen precio, entonces vamos a ir a buscarlo, vamos a dejar las cosas y vamos a salir a explorar Ollantaytambo, porque además estoy viendo unas ruinas increíbles allá arriba para las que creo que yo ya tengo una entrada comprada. ¿Qué es este pueblo, amigos? Vean las calles por las que vamos caminando completamente empedradas, vean las paredes de roca, vean las puertas con los marcos de piedra. No, de verdad que esto está hermosísimo, se los juro que no esperaba nada de esto, no tenía ni idea para dónde venía. Yo solo sé que aquí es donde tenemos que tomar el tren que nos va a llevar al pueblo de Machu Picchu. Pero qué bien haber llegado aquí con tiempo, está demasiado increíble. No sé qué nos anda pasando hoy con los hoteles. Venimos de un hotel donde estábamos solo nosotros y ahora llegué aquí donde tenía la reserva y resulta que no hay nadie. Llamé al dueño a ver qué había pasado y me dijo que como no hay huéspedes se fue del pueblo básicamente. Entonces tuve que cancelar esta y vamos a tener que ir a buscar otra. En serio no sé qué me está pasando. Agarré un tuk-tuk para venir a este otro hotel y tiene una nota en la puerta de que hay que llamar para que me vengan a abrir también. Al parecer no hay nadie. ¿Qué nos pasa? Por fin ya se dignaron a recibirnos, ya nos entregaron la habitación. Vean este lugar. Aquí está la entrada a la habitación y vean lo que tenemos al frente. Háganme el favor, esto es irreal. Vean estas montañas. Por allá están las ruinas que les estoy diciendo que quiero ir a visitar antes de que se nos vaya el sol. Y este es el cuarto que realmente está bastante bien. Este está en $40 con el desayuno incluido. Tenemos baño privado, la cama, hay buen internet. Está bien. Y ¿saben qué también está bien? La super promo de Viernes Negro que tiene Surfshark, patrocinador oficial de este video. 85% de descuento, 3 meses gratis. Queda aproximadamente en $1.97 el mes. Ya les he dicho anteriormente que un VPN es vital para navegar de forma segura en internet. Básicamente nos crea una burbuja de seguridad a la hora de navegar que nos cuida de hackers y de cualquier mal que nos puedan hacer por ahí. Y además, si consumen contenido de Netflix, de Disney Plus, de Amazon Prime, por alguna razón en Latinoamérica está bloqueado casi todo, así que ustedes, aquí les va el hack. Simplemente con Surfshark se cambian de ubicación de red, se pasan a Estados Unidos y ya tienen absolutamente todo desbloqueado como por arte de magia. Así que aquí en la descripción les voy a dejar el link con esta super promo que también la pueden comprar con el código ARAYA. Estamos dentro del Parque Arqueológico de Ollantaytambo y no tienen idea lo que me duele no haber conocido de este lugar antes. Tras de eso ya estamos cerca de que lo cierren. Ya no me da tiempo de contratar un guía, no pude leer la historia. No sabía, amigos, se los juro. No sabía que algo tan increíble se encontraba en este lugar. Estos son unas ruinas en la montaña que está construido hasta arriba. Voy a ver hasta dónde podemos llegar. E incluso al frente podemos ver edificaciones. Al frente también hay ruinas incas. Vean todo esto aquí para abajo. Todo eso es un sistema de terrazas, me imagino, similar a lo que nos estuvimos encontrando anteriormente. Algo increíble que nos estamos encontrando en este parque arqueológico es que hay bloques sin terminar. Bloques que en su momento, me imagino, los estaban trabajando y quedaron ahí para siempre, para que nosotros los podamos ver. Las técnicas con las que estos bloques se hacían tan perfectos los vamos a ver más adelante, porque creo que ahorita no nos da tiempo. Vamos a ver más bien si nos da tiempo de terminar esto antes de que nos cierren el parque. Algo que se dice de este lugar es que está alineado geográficamente con otros puntos de súper importancia arqueológica que hay en el planeta, como las Islas de Pascua, las pirámides de Giza, Machu Picchu y otros sitios de este tipo. Esto es una cantidad de misterios increíbles. Vean lo estrechos que son estos caminos y según lo que estuve leyendo, ahí me confirmarán ustedes, esto tiene que ser pre-inca porque los incas no hacían las ventanas cuadradas, las hacían en otra figura, si no me equivoco. Y además aquí a un lado vean la vista que nos encontramos a toda la edificación y a las montañas. Además vamos literalmente en el borde de la montaña. Aquí lo que tenemos es el precipicio y aquí arriba las rocas. Cómo construían esto
en estos filos, a estas alturas. Vean la vista que tenemos desde aquí. Aquí les puedo decir, de hecho que desde hace muchísimo tiempo les puedo decir que el Perú ha superado todas mis expectativas. Hoy simplemente tomé un colectivo para llegar aquí a un pueblito y me topo con este parque arqueológico increíble. Nos hemos topado con picos nevados, con lagos de nevados, con otras culturas, con una gastronomía espectacular. Y esto ni siquiera ha terminado, amigos. Y ni siquiera hemos puesto un pie en la selva. Que no se nos olvide que el Perú tiene parte del Amazonas. ¿Qué es lo que pasa con este país? Bájenle una rayita, por favor. Por cierto, antes no les conté, ¿recuerdan que yo creía que tenía una entrada para este lugar? Resulta que sí, nos ahorramos, se podría decir, $20 de entrada, porque ayer compré esto en Moray, ayer estuvimos por allá, y resulta que esto tiene acceso a 4 parques arqueológicos, y yo por cosas de la vida lo guardé, y hoy saqué la carta maestra, y decía validez de 2 días, y como fuimos ayer, hoy pude entrar aquí gratis, se podría decir. Vamos a aprovechar aquí en Ollantaytambo para probar algo que me han recomendado demasiado en el Perú, que es el lomo, pero no un lomo cualquiera, el lomo de alpaca, así como lo oyen, esos animales peludos aquí se los comen, así que vamos a probarlo. Me dijeron que es demasiado bueno, que hay que probarlo en un buen lugar y leí que aquí lo preparan bien, entonces vamos a ver qué tal el lomito. Aquí vamos. De esta carne en específico les puedo decir, porque no sé si todas serán iguales, pero esta está un toquecito dura, la textura es como similar a la del cordero y el sabor sí está único, está rico la verdad. Al día siguiente. Buenos días, criaturas hermosas del Señor. Con esta vista espectacular con la que nos estamos despertando, las ruinas de Ollantaytambo al frente y frescos como lechuga. Bueno, semifrescos porque andamos la misma camiseta de ayer. Primero, porque aguanto una puesta más. Y segundo, porque como nos vamos moviendo no hay dónde lavar. Me estoy quedando sin prendas. Con esto, estamos listos para seguir el camino hacia la maravilla del mundo. Estamos esperando el tren que nos va a llevar hasta el pueblo de Machu Picchu y según lo que entiendo también se puede llegar en carro hasta este pueblo, pero son como 5 o 6 horas me contaron, y después a donde llega el carro son 2 horas extra caminando para llegar a este lugar. En tren es como 1 hora y media de viaje nada más en medio de estas montañas increíbles, y he leído que es algo espectacular. Es un poco caro la verdad. Además compramos un boleto que trae vista panorámica o algo así que vale $90 para este trayecto de hora y media de aquí hasta Aguascalientes. Me imagino que este tiene que ser el tren en el que nos vamos. Qué elegancia, no la de Francia, sino la del Perú. Este en el que vamos es el tren con vista panorámica que les dije. Este es un vagón especial y vean las vistas alrededor en el camino. De hecho que aquí no sé si lo van a alcanzar a apreciar, pero por ahí se va viendo un nevado desde el tren. Está bastante agradable, la verdad, está bien cómodo. Además hay airecito acondicionado aquí adentro, justamente donde yo me senté está el sol. De hecho que si ven, el pasajero a la par mía va en la sombra, yo voy en el sol. Creo que aquí podemos hacer uso de nuestra camiseta. Aquí les van 2 cosas que no me esperaba de este viaje. La primera es que nos hemos topado varios pueblitos en el camino. No sabía que aquí más adentro se encontraban pueblos y personas viviendo todavía, y que vamos alrededor de este río. De hecho que hay partes en las que pasamos así súper cerca, que se siente que ya se va. Justamente nos acabamos de topar con la entrada, con el inicio del Camino Inca. Amigos, esto del Camino Inca es algo increíblemente impresionante. Resulta que los incas, ya les había comentado anteriormente, que los incas abarcaban todo el Perú, casi que todo Ecuador, todo Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina, parte de Colombia, y todo lo tenían conectado con caminos incas. Se dice que son miles de kilómetros de caminos incas que conectan todos estos lugares, y el centro era el Cusco, que esa era la capital del imperio inca. De ahí salían todos los caminos, por eso creo que se le decía el ombligo del mundo o algo así. Resulta que este camino inca para ir a Machu Picchu, que son 4 días si no me equivoco caminando, que tengo que decir
que me hubiera encantado hacerlo. A lo que entiendo, el primer día es plano, el segundo día se sube como a los 5000 metros, luego se baja y el cuarto día finalmente se llega a Machu Picchu. Este fue el único camino, si no me equivoco, que los españoles no lograron encontrar y por eso no lograron llegar a Machu Picchu. Lo que se viene en Machu Picchu va a ser increíble, es una historia impresionante, pero ese es el camino inca. Si lo han escuchado, ahí se baja la gente y empieza a caminar 4 días y 3 noches para llegar hasta Machu Picchu. Llegamos sanos y salvos, no nos fuimos al río, ya estamos en Machu Picchu pueblo. Es importante recordarles que todo esto yo lo estoy haciendo por mi cuenta, porque también ustedes pueden venir a Machu Picchu en tour de un día, pueden venir con una agencia que les haga todo en un solo día. Salen de madrugada desde Cusco, creo, toman el tren, suben a Machu Picchu, se devuelven y llegan a Cusco todo en el mismo día. Aquí, como pueden ver, esto está llenísimo y aquí está el cartel de nosotros. Vamos a buscar el hotel. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. ¿Cómo estás? Todo muy Hola, bien. hola, bienvenido a Machu Salud de Picchu. ahí, muchas gracias. Estoy viendo que la llegada aquí a Machu Picchu es increíblemente turística. Hay demasiadas ventas de todo. Por supuesto, estamos llegando al pueblo de la maravilla del mundo y me está diciendo aquí la señora que nos está recibiendo, Marleni, que aquí no se tiene que llamar Aguascalientes. Ya ahorita nos va a contar por qué, pero que el nombre aquí es Machu Picchu Pueblo. Así es como se le tiene que decir. Y este finalmente por aquí, que me imagino ahorita lo vamos a recorrer bien, es el Machu Picchu Pueblo. Ya me contaron que se le dice Aguascalientes porque hay termales aquí, entonces a la gente se le hacía más fácil llamarle simplemente el lugar donde había Aguascalientes que decirle Machu Picchu Pueblo. Eso es lo que me están diciendo por aquí. Esta es nuestra humilde morada en Machu Picchu Pueblo, que me hace gracia porque yo reservé una habitación individual. Me dieron una habitación triple, aquí caben como 7 personas. Tenemos 3 camas, está incluido el desayuno. Vamos a ver qué tal está el baño, que no lo he visto. Pues normal, tiene agüita caliente, que es lo importante, y vean la vista que hay aquí. Vista al río y a estas montañas impresionantes que rodean este pueblo. Vean el vistón. Y arriba también tenemos una terraza muy tuanis, no sé exactamente en qué piso estamos, pero hay un buen vistón desde aquí. Este hotel nos costó como $40 la noche con el desayuno incluido. Vamos a recorrer el pueblo mientras buscamos dónde almorzar. Aquí estamos como a 2400 metros sobre el nivel del mar, entonces ya hay calorcito, ya nos sentimos más como en casa y quiero enseñarles algo. Hoy no es el día que nosotros subimos a Machu Picchu, pero para que se hagan una idea, vean la fila que hay. Pasamos al otro lado del puente y vean la fila ya por donde sigue hasta allá arriba. Y esa fila es nada más para tomar el bus que los va a llevar arriba y luego hay que hacer fila para Machu Picchu. Aquí estamos en un puente igual al que tenemos al frente, que nos cruza de lado a lado del riachuelo, de este río que viene bajando. Y aquí nos encontramos un montón de candados, probablemente del amor. Lisette y John, esperemos que no hayan terminado, porque si no, una F gigante en el chat. Creo yo perfectamente este lugar se podría resumir en lugares para comer, lugares para dormir y lugares para comprar recuerdos y este tipo de objetos que son aquí locales, porque el motor de todo esto es Machu Picchu y el turismo que genera, obviamente. Pero también muy importante decirles que aquí en este pueblo, en medio de todas estas montañas, también existe una vida completamente normal. Hay, como pueden ver, cancha de fútbol, hay escuelas, hay policía. Aquí vive gente y aquí tiene su vida diaria normal. Tengo que decirles que yo creí que para comer aquí iba a tener que quedarme lavando platos porque es un lugar demasiado turístico. Obviamente los precios van a estar un poquito elevados, pero hay de todo tipo. Por ejemplo, me encontré este restaurante que nos incluye plato fuerte, que ya lo van a ver, entrada y un batido buenísimo en $10. La verdad está bastante bien. Esto de aquí es una caucita de pollo, ya se las había enseñado anteriormente, pero esto es una belleza. Y está buenísima atrás de eso. Ojo con el plato fuerte. Claro que sí, tenemos lomo saltado. La gastronomía del Perú me tiene encantado, amigos. Es que todo es bueno. Donde sea que usted llegue, todo lo cocinan rico. Vamos a volver rodando de este país.
amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video más dejándonos asombrar por el Perú. Qué increíble país. Solo nos queda subir a la maravilla del mundo. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que está listo para conocer su segunda maravilla del mundo. Y estoy a punto de llorar de la emoción.